Hola, aquí vamos a presentar el primer circuito simulado de los 7, por lo tanto vamos a aprenderlo. En este caso como el 0, el pase y el espere, que son los LEDs, están apagados. Si prendemos el punto P, aún seguirá apagado. No obstante, si prendemos el punto M, ya el primero, que sería el pase, ya estaría prendido, o sea el primer LED, mientras el espere es apagado. Si prendamos a ambos, supuestamente el pase ya debería ser 0, o sea entrada falsa, mientras el espere sea verdadero. Por lo tanto, así funciona el primer circuito simulado. Bueno, aquí vamos a presentar ya el circuito ya de manera ya armado, que sería del primero. Por lo tanto, nos guiaremos con la tabla de valores. Prendemos el valor 1, por lo tanto dará 0 del pase y espera, o falso. Si prendamos ya 1, como lo pueden apreciar, el pase ya supuestamente debe de encender, que sería el verde. En cambio, si prendemos a ambos, el verde ya tiene que estar apagado y lo único que daría encendido sería el LED amarillo. En este caso vamos a presentar el segundo problema, que sería simulado. Como está apagado, lo vamos a prender. Como son valores todos de falso, en este caso el LED no va a encender. Si cambiamos en verdadero en C, aún no va a encender, igual cuando pasa con B. El LED va a permanecer apagado. En cambio, si vamos a prender entre B y C, ya será la primera vez en donde el LED por fin ya va a encender. Mientras si ponemos en A, el LED va a permanecer apagado, como vemos en la tabla de valores. Y en caso de que ponemos entre A y C, el LED va a encender de nuevo, igual cuando ponemos entre A y B. Y ya por último, en este caso, si prendemos todos de valores verdaderos, el LED va a encender. Por lo tanto, así es como funciona el circuito simulado del problema 2. En este caso ya tenemos el problema 2 ya armado del circuito. En este caso, como están dados de valor de 0, aún no va a encender por defecto. Si ponemos en el valor 1, como estamos apoyándonos de la tabla, aún no va a prender. Damos con valores verdaderos en caso de B. No obstante, si vamos a dar valores verdaderos entre B y C, como vemos en la tabla, supuestamente ya debe encender, como en este caso ya encendió el LED. Si ponemos únicamente valores verdaderos en A, en este caso el LED se va a apagar y no se va a encender, como pueden verlo. Si ponemos entre A y C, supuestamente y de nuevo el LED va a encender. Igual pasa lo mismo si ponemos entre A y B. Igual cuando tenemos todos los valores de A, B y C en valores verdaderos, el LED va a encender. Por lo tanto, así es como funciona de manera ya construida el problema 2. En este caso vamos a presentar el tercer problema. Por lo tanto, ya tenemos nuestro circuito simulado y nuestra tabla de valores. Por defecto, cuando es 0, no va a encender el LED. Si ponemos en el punto 3, tampoco va a encender, ni tampoco en el punto 2. Si ponemos en el punto 2 y punto 3, va a encender el LED. Si ponemos en el punto 1, el LED no va a prender. En cambio, si lo prendemos con el punto 1 y el punto 3, va a estar encendido el LED. Igual pasa lo mismo cuando prendamos entre el punto 1 y el punto 2.
Y ya si prendemos de manera positiva todos los valores de verdadero, el LED va a prender. Por lo tanto, así funciona el simulado 3. En este caso, ya como tenemos el circuito ya armado del problema 3 y nos vamos a guiar nuestra tabla de valores, como tiene 0, no va a encender el LED. Si prendemos en el punto 3, observamos que el LED aún no va a encender, como pueden notar a detalle. Lo mismo sucederá si ponemos en el punto 2, el LED aún no va a prender. Si nos guiamos con la tabla de valores. No obstante, si ponemos ya entre el punto 2 y el punto 3, el LED ya va a encender. Como pueden ver, la cobertura del LED ya está encendiendo. En este caso vamos a apagar todos y prendemos en el punto 1. Y como pueden apreciarlo, aún ya se apagó el LED. El LED ya se apagó. Si ponemos entre el punto 1 y el punto 3, el LED volverá a encenderse. Lo mismo ocurrirá cuando ponemos entre el punto 1 y el punto 2 como valores verdaderos, como pueden apreciarlo. Igual sucederá lo mismo si entregamos valores verdaderos todo el LED. Y así funciona el tercer problema ya de manera construida y simulada. Por lo tanto, vamos a apagarlo. Y así quedaría. En este caso, vamos a ver el problema 4. Vamos a encender nuestro simulado. Por defecto va a estar apagado. Si ponemos el puerto H, igual el LED va a estar apagado. Igual cuando prendemos con el puerto M, nuestro LED va a estar apagado todavía. No obstante, si ponemos entre el puerto M y el H, nuestro LED ya por fin va a prender por primera vez. No obstante, si ponemos el puerto P, el LED ya se va a apagar. En cambio, si vamos a prender entre el puerto P y el puerto H, el LED volverá a prender. Pasa lo mismo con el puerto P y el puerto M, el LED volverá a prender o permanecerá encendido, igual cuando ponemos todos los puertos ya encendidos. Por lo tanto, así funciona el simulado. Ya con el circuito ya armado, como pueden apreciarlo, ahí nos vamos a basar con esa tabla, como pueden apreciar. Por lo tanto, vamos a poner el puerto H y el LED va a estar apagado. Lo mismo sucederá cuando ponemos con el puerto M. El LED aún va a estar apagado, como vemos en la tabla. Si prendemos entre el M y el H, el LED va a prenderse. Espero que difumine la cámara y ahí está. Ahí está nuestro LED encendido. Si ponemos únicamente para el puerto P, el LED va a apagarse. Si ponemos entre el P y el puerto H de valores verdaderos, el LED volverá a prender. Lo mismo pasa con el puerto P y el puerto M cuando lo ponemos en valores verdaderos. Nuestro LED nos dará un valor verdadero y estará encendido. Si prendemos todos los puertos, el LED aún quedará encendido, como vemos en la tabla. Si así apagamos todo como 0, nuestro LED va a apagar y así funciona nuestro circuito ya armado. Y aquí vamos a probar con el circuito 5. Por lo tanto, vamos a aprender nuestro simulador y de ahí por defecto el LED no va a prender. No obstante, si prendemos en C, el LED ya va a empezar a prender.
o hasta incluso con B, como podemos observar. Lo mismo pasará cuando tratamos de prender con B y C. El LED va a permanecer prendido, o hasta incluso cuando solamente ponemos con valores verdaderos a A, el LED va a estar prendido. Lo mismo pasa con A y C, como vemos a continuación. El LED va a continuar prendido. Lo mismo pasaría con A y B. Por lo tanto, así quedaría. No obstante, si prendemos todos los valores o puertos en valores verdaderos, el LED ya dejará de funcionar y dejará de prender. Por lo tanto, así funcionaría en un simulado. Y aquí ya en el circuito ya armado, por lo tanto, podemos observar que por defecto está prendido en 0. Si ponemos valor verdadero en el puerto C, el LED ya comenzará a prender, como pueden apreciar. Lo mismo pasaría con el puerto B. Por lo tanto, como pueden enfocar con la cámara, podemos ver con claridad cómo está prendido. Lo mismo pasa cuando mantenemos los dos puertos, que sea C y B en el caso que estamos viendo. Lo mismo pasaría con el puerto que será A, nada más. El circuito todavía va a permanecer prendido. O hasta incluso va a permanecer prendido cuando abrimos de A y C. Como pueden observar. Lo mismo pasará con A y B. Por lo tanto, así quedaría. Todavía el LED estaría prendido. En cambio, si prendemos todos los puertos como positivos, el LED ya no va a prender, como pueden verlo. Solamente prendí ya de manera propósita para que ya pudieran apreciar la diferencia entre cómo se apaga y cómo se prende, para que así no habría confusiones. Y aquí vamos a realizar el problema 6. Por lo tanto, vamos a prender nuestro circuito simulado y por defecto el LED no va a prender. No obstante, si prendemos en HNA, igual no va a prender. Lo mismo pasa con HNO. En cambio, si prendemos a ambos puertos anteriores, el LED ya va a comenzar a prender, como pueden observar. En cambio, si ponemos únicamente al puerto M, el LED ya dejará de prender. En cambio, si ponemos a M con HNA, ya va a prender el LED. Lo mismo sucede con M y HNO, como pueden apreciar a continuación. En cambio, también podemos activar todos los puertos anteriores, que fueron los 3. Por lo tanto, el LED aún va a permanecer prendido. No obstante, si únicamente dejamos al puerto P encendido, el LED ya dejará de prender, como pueden apreciarlo. Igual pasa lo mismo con el puerto P con el HNA, el LED no va a prenderse. Igual con el puerto P con el puerto HNO, como pueden observarlo. En cambio, ya va a prender cuando activamos el puerto P con el HNA con el HNO. El LED ya comienza a prender. Lo mismo sucede con el puerto P con el puerto M, como pueden verlo. Igual va a pasar lo mismo con el puerto P, M y HNA prendidos. El LED va a permanecer prendido. Hasta incluso cuando se trata de todos los puertos ya encendidos. Por lo tanto, ¿qué sería a continuación? Por lo tanto, el LED va a permanecer prendido. Y así trataría el problema 6. Ya de una vez ya construido el circuito o ya armado, como lo podemos ver ya de manera física, por lo tanto tenemos nuestra tabla para guiarnos. Por defecto, como les dije, va a ser 0, aunque si ponemos el puerto HNA, el LED aún va a estar apagado, como pueden apreciarlo. Lo mismo pasa cuando prendemos con el puerto HNO. El LED aún no va a prenderse, como pueden ver. En cambio, si ponemos el HNO con el HNA,
El LED ya por fin va a prenderse, como pueden ver la cobertura del LED. Ahí ya se alcanza a ver. En cambio, si ponemos únicamente el puerto M, el LED ya dejará de prenderse, como pueden ver a continuación. No obstante, si ponemos el puerto M con el HNA, el LED ya comenzará a prenderse. Lo mismo pasa con el puerto M con el HNO. Permíteme. Como pueden observar, ahí ya estará prendiendo otra vez. Lo mismo sucede con todos los puertos anteriores, es decir, los 3. El LED aún estará prendido. En cambio, si únicamente ponemos el puerto P encendido, el LED dejó de prender, como pueden apreciarlo, dejó de prender. No obstante, si prendemos en P y HNA, igual el LED va a estar lo mismo, no va a prender, o hasta incluso con el puerto P con el HNO, como pueden observarlo, no va a prender. En cambio, si activamos el puerto P con el HNO y con el HNA, como estamos haciéndolo actualmente, permítanme un momento, el LED otra vez comenzó a prenderse, como pueden apreciarlo. Hasta incluso cuando funciona con el puerto P con el puerto M, el LED aún más se mantiene prendido, como pueden apreciarlo. Incluso con el puerto P, con el M y con el HNA. Aún el LED estaría prendido. O hasta incluso cuando todos los puertos de entrada están en valores verdaderos, el LED va a permanecer prendido. Perdón, ahí está. Todos los puertos, aún el LED va a estar prendido, como pueden verlo. Y así se trata el problema. Por lo tanto, apagamos y así quedaría realmente. El problema es ese. Bueno, aquí vamos a realizar el problema 7. Por lo tanto, prendemos nuestro circuito simulado. Por defecto, el LED no va a prender. Si activamos el punto D, el LED aún no va a encender. Lo mismo pasa si prendemos el puerto C. El LED aún no va a prender. Incluso con CD, el LED aún no va a prenderse. Lo mismo pasará con el puerto B. El LED aún no se va a encender. En cambio, si ya ponemos con el puerto B y D, el LED ya por fin ya va a prender. Como estamos observando. Lo mismo pasará con el puerto B y C. El LED va a estar prendido. O sea, incluso con B, C y D, el LED va a estar prendido. En cambio, si ponemos el puerto A únicamente, el LED ya dejó de prenderse, como pueden estar observando. En cambio, si ponemos A y D, el LED otra vez prendió, o hasta incluso con A y C, como estamos viendo. Hasta incluso con A, C y D. En cambio, si ponemos únicamente para A y B, el LED dejó de prender. En cambio, si ponemos ya A y B y D, el LED vuelve a prender. Lo mismo pasaría con A, B y C. Ya por último, dejamos todos los puertos prendidos y el LED ya estará prendiendo. Por lo tanto, así tratará el problema 7 en el circuito simulado. Y una vez construyendo el circuito ya realizado de manera física o armada, por lo tanto vamos a aprender con el puerto D. Como estamos viendo, el LED no ha prendido, como estamos viendo en la tabla. Lo mismo pasaría con C, como hemos mencionado. Hasta incluso con CD, como lo habíamos dicho anteriormente. O sea, permíteme. B y C. Como estarán viendo, aún no está prendido el LED.
Lo mismo pasará con el puerto B. El LED no estará prendido. En cambio, si ponemos B y D, observamos claramente que el LED ya está prendiendo. Lo mismo pasaría con B y C, como estamos observando. El LED todavía está prendido, o está prendiéndose más bien. O sea, incluso con B, C y D. El LED está prendido todavía. En cambio, si ponemos únicamente para el puerto A, como estamos viendo, el LED dejó de prender. En cambio, si ponemos para A y D, el LED volvió a prenderse, como estamos observando. O hasta incluso con A y C. El LED está prendido. O hasta incluso A, C y D. Como estamos observando, el LED está prendido. En cambio, si dejamos únicamente A y B, observamos claramente que el LED ya dejó de prender. En cambio, si ponemos A, B y D, el LED volvió a prender, como estamos viendo. O hasta incluso con A, B y C, como estamos observando. El LED está prendido. O hasta incluso si dejamos todos los puertos prendidos, el LED permanece prendido. Por lo tanto, vamos a apagarlo para ver que así se prende y apaga. Y así sería el circuito 7 ya armado.